¿Sabes por qué papá se fue, mamá? Me gritó con los ojos duros como piedras, brillando de esa rabia que solo los hijos pueden dirigir contra quienes más los amaron. Porque no te soportaba, porque tú lo empujaste. Tú eres la razón. De todo lo que está mal en mi vida. Tú lo alejaste de mí. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y esas palabras salieron de la boca de mi única hija, Sofía, en el pasillo del edificio San Rafael, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Era un martes, por la tarde, y yo había subido 5 pisos con mis rodillas artríticas solo para entregarle una bolsa con tamales oaxaqueños que había preparado desde las 4 de la madrugada, usando la receta de su bisabuela que tanto le gustaba cuando era niña. Llevaba mi vestido azul marino, el mismo que uso para las ocasiones especiales desde hace 8 años, planchado con cuidado esa mañana. En mi bolsa de mano de piel sintética café que se está descascarando por las esquinas, cargaba también unas galletas de vainilla para mi nieta Paloma, de 6 años, y un sobre con 500 pesos que había ahorrado peso por peso de mi pensión del ISSSTE. El pasillo olía a pinsol y a guisado de pollo. Desde el departamento de al lado se escuchaba una telenovela, esa de las 5 de la tarde donde siempre alguien grita y alguien llora. Qué irónico. Yo estaba a punto de vivir mi propio melodrama, pero este sí era real, y dolía en el pecho como cuando te quitan el aire de golpe. Mija, le dije con esa voz que las madres mexicanas usamos cuando intentamos calmar tempestades. Vengo nomás a ver a mi nieta y a traerles. No quiero nada tuyo, me interrumpió. Su cara estaba roja, descompuesta, como si hubiera estado llorando antes de que yo llegara, pero ahora solo quedaba la furia. ¿No entiendes? Estoy harta de tus visitas, de tus regalitos, de tus consejos, de tu cara de mártir. Sofía estaba parada en el umbral de la puerta, bloqueándome la vista hacia adentro. Llevaba una blusa blanca de algodón arrugada y unos jeans desgastados. Su cabello castaño, que antes peinaba con tanto cuidado, ahora estaba recogido en una cola, de caballo descuidada. Las ojeras bajo sus ojos café me decían que tampoco había dormido bien en días. Por encima de su hombro, alcancé a ver a mi nieta Paloma asomándose tímidamente desde la sala, con su uniforme verde del Colegio San Patricio y sus coletas. Despeinadas. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y vi en sus ojitos la misma confusión que yo sentía. «Mami, ¿por qué gritas a la abuela?», preguntó la pequeña con esa inocencia que parte el alma. «Vete a tu cuarto», le gritó Sofía sin voltear, y mi nieta desapareció como un animalito asustado. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No con ruido, no con drama. Se rompió silenciosamente, como cuando se parte una rama seca que ya llevaba tiempo, agrietándose. «Sofía, por favor», susurré, sintiendo cómo la bolsa con los tamales se me hacía pesada en las manos. «Solo quiero...» «¿Quieres qué?», me cortó otra vez. «¿Quieres seguir apareciendo aquí como si fueras bienvenida? ¿Quieres seguir jugando a la abuela perfecta cuando arruinaste mi vida desde antes de que yo naciera?». Sus palabras eran cuchillos. Cada una se clavaba más profundo que la anterior. «Él me lo dijo antes de irse», continuó, y en ese momento supe que se refería a Rodrigo, su papá, el hombre que nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. «Me dijo que tú eras imposible de soportar, que eras amargada, controladora, que lo asfixiabas con tus dramas y tus berrinches». Sentí que las piernas me temblaban. Me recargué contra la pared del pasillo, esa pared de concreto pintada de verde institucional que estaba fría incluso en esa tarde de marzo. ¿Cuándo hablaste con él?», logré preguntar. «Hace 2 meses. Me buscó por Facebook. Ha estado viviendo en Guadalajara. Tiene una familia nueva, mamá. Una familia feliz. Y me dijo que tú nunca le permitiste ser el padre que él quería ser». Las palabras cayeron sobre mí como granizo. Rodrigo había estado en contacto con ella, durante 2 meses, y yo no sabía nada. Rodrigo Herrera, el hombre que conocí cuando yo tenía 23 años y trabajaba como secretaria en una oficina de seguros en la colonia Condesa. Él era vendedor de automóviles. Tenía una sonrisa que iluminaba cuartos enteros,
y me prometía cada noche que íbamos a ser la familia más feliz del mundo. Nos casamos un sábado de mayo en la iglesia del Sagrado Corazón, con una fiesta pequeña en el salón de eventos La Hacienda, donde bailamos al ritmo de Los Ángeles Azules, mientras nuestros invitados comían mole poblano y brindaban con cerveza Corona. Sofía llegó 10 meses después, un bebé perfecto con los ojos de Mime Benoist, su padre y mi nariz respingada. Durante 3 años, jugamos a ser la familia que habíamos soñado. Hasta que una mañana de diciembre encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Esto no es lo que quería. Cuida bien a la niña. Así de simple. Así de cruel. Y ahora, 32 años después, mi hija me estaba diciendo que todo había sido mi culpa. ¿Sabes lo que se siente?, continuó Sofía, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas, pero la rabia intacta en su voz. ¿Sabes lo que se siente crecer sin papá porque tu mamá lo corrió? ¿Sabes lo que se siente no tener dinero para las cosas que tenían mis amigas, porque tú preferías trabajar de empleada doméstica antes que pedirle ayuda al hombre que debería habernos mantenido? Cada palabra era una bofetada. Porque era cierto que había trabajado limpiando casas. Era cierto que había planchado ropa ajena para que ella tuviera uniformes limpios. Era cierto que había caminado kilómetros para ahorrarme el pasaje del pésero y poder comprarle los útiles escolares. Pero también era cierto que lo había hecho por amor. Por un amor tan grande que me consumía, que me hacía trabajar turnos dobles, que me hacía dormir 3 horas para poder estar despierta cuando ella tenía pesadillas. Mija, intenté de nuevo, mi voz ahora quebrada, yo nunca. Tu papá se fue porque tú lo volviste loco, porque no lo dejabas respirar, porque eras exactamente la misma mujer amargada y pegajosa que eres ahora. Y entonces lo hizo. Cerró la puerta. Un sonido seco, definitivo, como el de un ataúd cerrándose. Me dejó allí, en el pasillo, con mi bolsa de tamales que se enfriaban, con mis 500 pesos que nunca entregaría, con el corazón hecho pedazos y las rodillas temblando. Me quedé de pie por no sé cuánto tiempo, mirando esa puerta café con el número 542 dorado que se estaba despegando de una esquina, escuchando cómo del otro lado mi nieta preguntaba con vocecita temblorosa: «Mami, ¿ya se fue la abuela?» «Sí», respondió Sofía, «y ojalá no regrese nunca». Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando, no con sollozos, no con drama. Las lágrimas simplemente caían, silenciosas, como lluvia de marzo sobre el pavimento. Bajé esos 5 pisos lentamente, agarrándome del barandal oxidado, sintiendo cómo cada escalón me alejaba no solo de su departamento, sino de la idea de que yo era una buena madre. En la calle, el ruido del tráfico de la Roma Norte me golpeó como una cachetada. Camiones, taxis, el grito de un vendedor de elotes, el ladrido de un perro callejero. La vida seguía siendo normal para todos los demás. Pero para mí, algo había terminado para siempre. Subí al pecero que me llevaría de regreso a mi pequeño departamento en la colonia Doctores, y mientras veía pasar las calles por la ventana, empañada, una pregunta se repetía en mi cabeza como disco rayado. ¿Era cierto? ¿Había sido yo la culpable de que Rodrigo se fuera? ¿Era yo realmente esa mujer imposible de amar que mi hija describía con tanto odio? Y por primera vez en 1935 años de ser madre, no supe qué responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de tela desgastada, el mismo que compré en el mercado de Tepito hace 15 años cuando Sofía entró a la preparatoria, mirando las fotografías que tengo esparcidas en la mesita de centro de madera que yo misma barnicé con mis propias manos. Ahí estaba ella, mi niña, con su vestido rosa de organza el día de su primera comunión en la parroquia de la Medalla Milagrosa. Yo había trabajado turnos dobles durante 3 meses limpiando la casa de la señora Esperanza en Las Lomas para poder pagarle ese vestido. Me acuerdo que la señora me decía: «Carmen, tú trabajas más duro que cualquier empleada que haya tenido. Eres una mujer admirable». ¿Admirable? ¿Dónde estaba esa admiración ahora? Tomé otra fotografía. Sofía cumpliendo 15 años en el Salón San Judas Tadeo con su vestido azul cielo que parecía de princesa. Había vendido mi único anillo, de oro, el que me había regalado mi madre antes de morir, para pagarle esa fiesta. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve: una celebración digna, un vals con chambelanes,
una fiesta donde pudiera sentirse especial. Esa noche bailó conmigo la canción Las Mañanitas, mientras todos aplaudían. Me susurró al oído. Gracias. Mami, eres la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento exacto dejé de ser la mejor mamá del mundo para convertirme en la culpable de todos sus problemas? Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla, tratando de calmar la tormenta que tenía en el pecho. Mi departamento es pequeño, solo tiene una recámara, sala, comedor y cocina, pero lo tengo limpio y ordenado como me enseñó mi madre. Las paredes están pintadas de amarillo patito porque leí en una revista que ese color da alegría, aunque en ese momento no sentía nada de alegría. Mientras esperaba a que hirviera el agua en mi estufa de 2 hornillas, los recuerdos llegaron como avalancha. Sofía tenía 5 años cuando se enfermó de neumonía. Fueron 3 semanas en el hospital general, yo durmiendo en una silla de plástico junto a su cama, sin bañarme, sin comer bien, pidiendo prestado dinero para los medicamentos que el seguro social no cubría. Una noche, cuando la fiebre no le bajaba, me hinqué junto a su cama y le prometí a la Virgen de Guadalupe que daría mi vida por salvar la suya. La Virgen me escuchó. Sofía se recuperó, pero al parecer mi sacrificio no valía nada. Cuando tenía 8 años quería aprender ballet. Las clases costaban 800 pesos al mes, una fortuna para mí. Conseguí trabajo extra los fines de semana cuidando a Mina Metsencillas, la señora Remedios, una viejita con Alzheimer que vivía en la colonia del Valle. Todos los sábados y domingos iba tempranito en el metro hasta allá, le daba sus medicinas, le hacía de comer, la bañaba, le leía el periódico. Sofía fue a ballet durante 2 años. Nunca se perdió una clase. El día de su presentación navideña, bailó como un angelito vestida de hada azul. Yo estaba en primera fila, con mis manos ásperas de tanto lavar y planchar, aplaudiendo como loca. Después de la función se acercó corriendo y me abrazó. Mami, ¿viste cómo bailé? ¿Verdad que lo hice bonito? Precioso, mi amor. ¿Bailas? Como una profesional. ¿Por qué esos recuerdos me dolían tanto ahora? Era como si cada momento hermoso que habíamos vivido juntas se hubiera convertido en una mentira. El agua ya estaba hirviendo. Serví mi té y me senté otra vez en el sillón, pero esta vez tomé la caja de zapatos donde guardo todas las cartas y dibujos que Sofía me regaló durante su infancia. La primera era un dibujo en papel revolución, de esos que usan en las primarias. 2 figuras de palitos tomadas de la mano, una más grande que la otra. Arriba decía con letra temblona, «Mi mamá y yo, te amo, mamá». Lo había pegado en el refrigerador durante años, hasta que el papel se puso amarillento y las esquinas se curvaron. Cuando me mudé a este departamento más pequeño, lo guardé como un tesoro. Otra carta, esta ya con mejor letra, de cuando estaba en 4º de primaria. Querida mami, gracias por trabajar tanto para darme todo lo que necesito. Sé que te cansas mucho, pero siempre llegas a casa con una sonrisa para mí. Cuando sea grande voy a trabajar mucho para darte todo lo que tú me diste a mí. Te amo con todo mi corazón. Tu hija que te adora, Sofía. Mis lágrimas cayeron sobre la hoja, manchando la tinta azul que había escrito con tanto cariño hace 24 años. ¿Cuándo se rompió esa promesa? ¿Cuándo decidió que en lugar de darme amor, me daría culpa? Seguí revisando. Una tarjeta del Día de las Madres hecha con cartulina rosa y corazones de papel crepé. Para la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando estoy enferma, por ayudarme con la tarea, por hacerme quesadillas cuando llego de la escuela. Eres mi heroína. Mi heroína. Así me llamaba. Ahora soy su villana. No pude seguir leyendo. Guardé todo y me fui a la recámara, pero sabía que no iba a poder dormir. Me acosté en mi cama individual con el colchón que ya tiene más de 10 años y que se hunde de un lado, y traté de recordar cuándo empezaron a cambiar las cosas. Fue cuando Sofía cumplió 15 años, creo. Empezó a hacerme preguntas sobre su papá que yo no sabía cómo contestar sin lastimar la imagen que tenía de él. ¿Por qué se fue realmente, mami? Ya te dije, mija. Él no estaba listo para ser papá. Pero eso no es toda la verdad, ¿verdad? Yo nunca le conté que Rodrigo me golpeó. Nunca le dije que llegaba borracho 3 noches de cada semana.
Nunca le expliqué que el dinero que ganaba se lo gastaba en apuestas y en cantinas. Nunca le contó que una vez me empujó contra la pared y me dejó un moretón en el brazo porque la niña estaba llorando y él quería ver el fútbol en paz. ¿Cómo iba a manchar la imagen que una niña tenía de su padre? ¿Cómo iba a cargarla? ¿Con el peso de saber que su papá no solo las abandonó, sino que además las maltrataba? Preferí cargar yo sola con esa verdad. Preferí que me odiara a mí antes que odiar la memoria de él. Pero ahora él había regresado. Con su versión de la historia. Con sus mentiras bien construidas. Diciéndole a mi hija que yo era la mala de la película. Y ella le creyó. Por supuesto que le creyó. Es más fácil culpar a la madre que está ahí, que aguanta, que perdona, que nunca se va. Es más fácil culpar a quien sabes que no te va a abandonar, sin importar cuánto la lastimes. Me levanté otra vez y fui al pequeño altar que tengo en la sala, donde tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe, una veladora, y la foto de mis padres. Me hinqué en el suelo frío y crucé las manos. Virgencita, susurré. No entiendo qué hice mal. Trabajé tan duro. La amé tanto. Le di todo lo que pude y más. ¿Por qué me odia? ¿Por qué dice que arruiné su vida? Pero la Virgen no, me contestó esa noche. Solo el silencio de mi departamento, solo el ruido de los carros que pasaban por la calle Doctores a toda velocidad. Al día siguiente, martes, decidí hacer algo que no había hecho en 35 años, faltar al trabajo. Llamé a la señora Patricia, en cuya casa limpio los martes y jueves en la colonia Roma Sur, y le dije que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma del alma. En lugar de ir a trabajar, caminé hasta el Parque de los Venados y me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda que estaba floreciendo. Era marzo, y las flores moradas caían como lluvia sobre el pavimento. Ahí, viendo jugar a los niños mientras sus mamás los cuidaban desde las bancas cercanas, me pregunté si otras madres también se sentían tan perdidas como yo. Una señora se sentó a mi lado. Tendría mi edad, tal vez un poco menos. Traía a una niñita de unos 4 años que corría detrás de las palomas. ¿Es su nieta?, me preguntó con amabilidad. No, respondí. Ya no sé si tengo nieta. Me miró extrañada, pero yo no supe cómo explicarle que mi hija me había borrado de su vida de un día para otro. ¿Sabe?, me dijo después de un rato. A veces pienso que ser madre es la tarea más difícil del mundo. Uno nunca sabe si lo está haciendo bien. ¿Y si después de 35 años te dicen que lo hiciste todo mal?, le pregunté. Entonces, me contestó mientras veía a su nieta perseguir una mariposa. Uno tiene que decidir si creerles o recordar todo el amor que sí dio. Sus palabras se me quedaron grabadas. Todo el amor que sí di. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, me senté, otra vez con las fotos y las cartas. Pero esta vez, en lugar de llorar, traté de recordar no solo los momentos difíciles, sino también mi esfuerzo, mi dedicación, mi amor incondicional. Había sido una buena madre, imperfecta, seguramente, con errores, por supuesto, pero buena. Si mi hija ya no podía verlo, tal vez el problema no era completamente mío. Por primera vez en 36 horas, pude dormir. 2 semanas después del portazo de Sofía, llegó el 15 de abril. Mi cumpleaños número 58. Me desperté esa mañana como siempre, a las 6 en punto, sin necesidad de despertador. Es algo que pasa cuando has trabajado toda tu vida. El cuerpo ya sabe cuándo debe levantarse. Pero esta vez, en 1900, lugar de la prisa de siempre por prepararme para el trabajo, me quedé acostada mirando el techo de mi recámara, donde una mancha de humedad forma una figura que me recuerda a un corazón roto. 58 años. Más de la mitad de mí. Vida dedicada a ser madre. Mi celular estaba en silencio sobre el buró. Un Nokia viejo que compré hace 5 años en el tianguis de los martes en la colonia obrera, con el plástico ya desgastado y una grieta en la esquina de la pantalla. Normalmente, a esta hora ya habría sonado. Sofía siempre me llamaba temprano, el día de mi cumpleaños, a veces incluso antes de las 6, para ser la primera en felicitarme. «Buenos días, cumpleañera», gritaba desde el otro lado de la línea con esa energía que tenía en las mañanas buenas. ¿Ya se sintió más vieja?
Y yo me reía fingiendo estar molesta. «Ay, niña, no se dice eso a una señora de mi edad». Pero hoy el teléfono siguió, mudo. Me levanté, me puse la bata de felpa rosa que me regaló el año pasado por el Día de las Madres y fui a la cocina a hacer café. En el calendario de la pared, que tiene una imagen de la Basílica de Guadalupe para cada mes, había marcado la fecha con un círculo rojo, como si fuera algo especial, como si alguien más fuera a recordarlo. Qué tonta fui. Mientras el café se colaba en la cafetera de peltre que heredé de mi madre, miré por la ventana que da al patio interno del edificio. La señora Esperanza del 203 ya estaba tendiendo ropa en su lavadero. Sus nietos correteaban entre las sábanas húmedas, gritando y riéndose como solo pueden hacerlo los niños que saben que son amados. Me pregunté si Paloma, mi nieta, se acordaría de su abuela hoy. Pero después recordé que probablemente ni siquiera sabía que era mi cumpleaños, porque su mamá nunca le había enseñado las fechas importantes de mi vida. El café sabía amargo, más de lo normal. O tal vez era mi estado de ánimo lo que le daba ese sabor. A las 8 llamé a mi trabajo. La señora Patricia contestó con su voz siempre alegre. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo amaneció?» «Bien, señora. Oiga, no voy a poder ir hoy. Estoy un poco mal del estómago». «Ay, no se preocupe. Descanse. Mañana nos vemos». Mentí. No me dolía el estómago. Me dolía el alma, pero eso no se puede reportar como enfermedad. Decidí salir a caminar. Me puse mi vestido café, el de los domingos, y mis zapatos cómodos de piel negra que compré en rebaja en el centro hace 3 años. Tomé mi bolsa y bajé a la calle. La Ciudad de México estaba despertando como siempre. El tráfico ya empezaba a ponerse pesado en Doctores. Los tacos de canasta ya estaban listos en la esquina de mi edificio, y don Aurelio ya tenía su puesto de periódicos armado junto al metro. «Oiga, doña Carmen», me gritó don Aurelio cuando me vio pasar. «¿Cómo está? Hoy se ve diferente». «Es mi cumpleaños», le dije sin pensar. «No me diga. ¿Cuántos cumple?» 58. «Felicidades. Se ve usted muy joven todavía. ¿Y cómo va a celebrar?» La pregunta me cayó como baldazo de agua fría. ¿Cómo iba a celebrar? No tenía con quién. No tenía planes. No tenía nada. Pues, tranquila. Mentí otra vez. Ándele, que disfrute su día. Caminé sin rumbo por las calles de mi colonia. Pasé frente a la iglesia de San Pablo donde Sofía hizo su primera comunión, y me detuve un momento a ver la fachada de piedra gris que conocía de memoria. Los domingos solíamos venir juntas a la misa de 12, yo con mi mantilla negra y ella con sus vestiditos almidonados. «Mami, ¿por qué siempre nos sentamos hasta atrás?», me preguntó una vez cuando tenía unos 7 años. «Porque los lugares de adelante son para la gente importante, mi amor». «Pero tú eres importante para mí», me respondió, tomándome la mano con sus deditos tibios. «Ay, Dios, ¿por qué los recuerdos buenos duelen tanto?». Seguí caminando y llegué hasta el Mercado San Juan, donde siempre compro mis verduras porque están más baratas que en el súper. La señora Lupita, que tiene el puesto de chiles y especias, me saludó con su sonrisa desdentada de siempre. «¿Qué va a llevar hoy, güerita?» «Solo vengo paseando». «¿Paseando? ¿Un martes? ¿No debería estar trabajando?» «Es mi cumpleaños», le confesé otra vez. «¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde es la fiesta?» «No hay fiesta». La señora Lupita me miró con esa expresión que ponen las mujeres mayores cuando entienden sin que les expliques. Tomó una bolsa de papel, la llenó de duraznos amarillos y me la extendió. «Tenga, para que se haga algo rico en su casa. Y feliz cumpleaños, aunque sea yo la que se lo diga». Sus palabras me llegaron al corazón. Una extraña, prácticamente, me mostraba más cariño que mi propia familia. Regresé a mi departamento con los duraznos y decidí hacer algo que no había hecho en años: cocinar solo para mí. Normalmente preparaba comida pensando en llevarle algo a Sofía o esperando que viniera a visitarme. Pero hoy iba a cocinar para Carmen. Hice agua de durazno con azúcar y hielo, como me enseñó mi madre. Preparé unos huevos a la mexicana con jitomate y cebolla, y calenté tortillas en el comal. Era una comida sencilla, pero estaba rica. Y por primera vez en semanas, comí con hambre real, no solo por necesidad. A las 2 de la tarde, cuando ya había terminado de comer y lavar los trastes, sonó el teléfono. Mi corazón dio un brinco. Sofía se había acordado.
Corrí a contestar. Bueno, Carmen Morales. Era una voz que no conocía. Una mujer joven. Sí, soy yo. Le hablo del Banco Azteca. Queríamos confirmar si usted va a hacer el pago de su tarjeta de crédito hoy, porque ya se venció el plazo y... Colgué sin dejar que terminara. No era Sofía. Era el banco cobrándome los 1,200 pesos que debía de una compra que había hecho el mes pasado para llevarle medicinas a Paloma cuando tuvo calentura. Me senté en el sillón y miré el reloj de pared. Las 2:15 de la tarde. En un cumpleaños normal, a esta hora mi hija ya me habría hablado 3 veces. Habríamos planeado dónde íbamos a cenar, y yo estaría arreglándome para ir a recoger a mi nieta de la escuela. En un cumpleaños normal. Pero este no era normal. Este era mi primer cumpleaños como huérfana de hija viva. A las 6 de la tarde, cuando ya había oscurecido y las luces de la ciudad empezaban a prenderse, decidí hacer algo que no había hecho nunca: comprarme mi propio pastel de cumpleaños. Bajé a la panadería El Buen Pan, que está a 2 cuadras de mi casa. Don Rafael, el panadero, estaba acomodando los últimos panes dulces del día. Buenas tardes, don Rafael. Ah, doña Carmen, ¿qué se le ofrece? ¿Tiene pasteles individuales? Claro, tengo de chocolate y de vainilla. ¿Para alguna ocasión especial? Es mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¿Cuántas velitas le pongo? No, no hace falta. Solo el pastelito. Don Rafael me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Me vendió un pequeño pastel redondo de chocolate con betún blanco, perfecto para una persona. Cuando llegué a mi casa, puse el pastel en un platito de porcelana que tengo desde mi matrimonio, uno de los pocos que no se quebró con los años. Busqué una vela en el cajón de la cocina y la planté en el centro. Me senté frente al pastel, con la vela encendida, y por primera vez en el día, sonreí un poquito. Feliz cumpleaños, Carmen, me dije en voz alta. 58 años de vida, 58 años de levantarte todos los días, de trabajar, de amar, de dar, de resistir. La llama de la vela bailaba suavemente, y yo me quedé viendo cómo la cera se derretía despacio. Deseo, murmuré, cerrando los ojos. Deseo encontrar la manera de ser feliz sin depender de que otros me hagan feliz. Soplé la vela. El pastel sabía dulce, aunque lo estaba comiendo con lágrimas saladas, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de lástima. Eran lágrimas de algo que no podía identificar todavía, algo que se parecía un poquito a la dignidad. Esa noche, antes de acostarme, escribí algo en mi diario, uno viejo que tenía guardado desde hace años. 15 de abril, cumpleaños número 58. Sofía no me habló. Paloma no sabe que existo. Rodrigo sigue siendo un fantasma que habla desde el pasado, pero yo seguí respirando todo el día. Comí rico. Una extraña me regaló duraznos. Me compré mi propio pastel y descubrí que puedo celebrarme a mí misma, aunque sea yo la única invitada a la fiesta. Cerré el diario y lo guardé en el cajón de mi buró. Por primera vez en 58 años, había celebrado mi cumpleaños siendo completamente honesta conmigo misma. Y aunque dolía, también se sentía como el inicio de algo nuevo. Una semana después de mi cumpleaños solitario, el jueves por la mañana, mientras planchaba la ropa de la señora Patricia en su cocina de Polanco, sonó mi celular. Era un número que no reconocía, pero tenía Lada de Guadalajara. ¿Bueno? Contesté mientras dejaba la plancha sobre la tabla. Carmen, soy Rodrigo. El mundo se detuvo. Su voz, después de 32 años, sonaba exactamente igual. Esa manera de pronunciar mi nombre, como si fuera dueño de él, como si tuviera derecho a decirlo después de todo este tiempo. ¿Qué quieres? Logré preguntarle, agarrándome del borde de la mesa para no temblar. Tranquila, mujer. Solo quería hablar contigo. Creo que es hora de que aclaremos algunas cosas. Algunas cosas. Como si nuestro matrimonio hubiera sido un malentendido. De poca importancia. No tenemos nada que aclarar, Rodrigo. Tú te fuiste. Punto. Mira, sé que estás molesta. ¿Molesta? Lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia que había guardado durante 32 años empezaba a hervir en mi pecho. ¿Molesta nada más? Desapareciste cuando tu hija tenía 3 años. 3 años, Rodrigo, y ahora apareces llenándole la cabeza de mentiras.
No son mentiras, Carmen. Tú sabes muy bien cómo eras, siempre encima de mí, controlándome, haciendo dramas por todo. No me dejabas respirar. Ahí estaba otra vez. La misma versión que le había contado a Sofía. Yo era la mala. Yo era el problema. Yo era la razón de que él huyera como cobarde. ¿Dramas? ¿Le llamas dramas a que te pidiera que llegaras a casa sobrio? ¿A que no te gastaras el dinero de la leche en las maquinitas del bar? Siempre exagerando. Mira, no llamé para pelear contigo. Llamé porque quiero ver a mi hija y a mi nieta. Quiero conocer a Paloma. Mi nieta, como si fuera suya, como si tuviera algún derecho sobre esa niña después de 32 años de ausencia. Sofía ya es grande, Rodrigo. Ella decide si quiere verte o no. Pero déjame decirte algo. No vas a lastimar a esa niña como nos lastimaste a nosotras. Se rió. Una risa seca, burlona, la misma que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. ¿Lastimarlas? Carmen, por favor. Yo las libré de mi presencia porque sabía que ustedes iban a estar mejor sin mí. Especialmente Sofía. Mírala ahora. Es una mujer exitosa, tiene su departamento, su trabajo, su familia. Todo eso lo logró sin que yo estuviera encima de ella molestándola. Lo logró porque yo trabajé doble turno para que pudiera estudiar. Porque yo me quedé despierta cuando tenía pesadillas. Porque tú la convertiste en tu proyecto personal. Como querías convertirme a mí. Sus palabras me golpearon como cachetadas. Cada una calculada para doler, para hacerme dudar, para ponerme en mi lugar. El de la mujer que supuestamente todo lo hacía mal. ¿Sabes qué, Rodrigo? Le dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Tienes razón en algo. Sofía sí es exitosa. Sí tiene su departamento y su trabajo, pero no gracias a tu ausencia, a pesar de tu abandono. Y si ahora quieres conocer a tu nieta, vas a tener que pasar sobre mí. No te preocupes, Carmen. Ya no necesito pasar sobre ti para nada. Sofía y yo ya nos estamos conociendo otra vez. Y ella entiende perfectamente por qué me fui. De hecho, me dijo algo muy interesante la última vez que hablamos. Mi estómago se hizo nudo. ¿Qué le habría dicho mi hija? Me contó que ya no te soporta, que está cansada de tus dramas, de tus visitas, de tus regalitos baratos, que finalmente entiende que tú fuiste el problema en nuestro matrimonio. La señora Patricia entró a la cocina en ese momento y me vio parada junto a la mesa, con el teléfono pegado a la oreja y la cara descompuesta. Carmen, ¿está bien?, me preguntó con preocupación. Le hice una seña de que todo estaba bien, pero mentí. Nada estaba bien. ¿Sigues ahí, Carmen?, preguntó Rodrigo del otro lado de la línea. Sí, murmuré. Mira, no quiero ser cruel contigo. Sé que hiciste tu mejor esfuerzo como madre, pero también debes entender que hay cosas que no se pueden forzar. El cariño, por ejemplo, no se puede obligar a la gente a que te quiera. Sus palabras se clavaron en mi pecho como puñales, porque tenía razón en algo terrible. No se puede obligar a la gente a que te quiera, ni siquiera a tu propia hija. ¿Qué es lo que quieres, Rodrigo? ¿Para qué me llamaste? ¿Realmente? Quiero que dejes de molestar a Sofía, que la dejes en paz, que entiendas que ella tiene derecho a vivir su vida sin que tú estés constantemente recordándole el pasado. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca le echas en cara todo lo que hiciste por ella? ¿Nunca le haces sentir culpable por tener su propia vida? Carmen, ella me lo ha contado todo. ¿Cómo llegas con tus regalitos y tus comiditas, esperando que te agradezcan eternamente? ¿Cómo la haces sentir mal cuando no puede verte porque está ocupada? No podía ser cierto. Yo nunca había hecho eso. ¿O sí? Ella necesita espacio, continuó Rodrigo. Y tú necesitas aceptar que ya no eres el centro de su mundo, que tiene otras prioridades. Sus prioridades siempre fueron más importantes que cualquier cosa mía, le respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a ahogarme. Trabajé toda mi vida para que ella tuviera lo que necesitara. Nunca me compré algo bonito si ella necesitaba algo. Nunca salí con un hombre porque no quería confundirla con figuras paternas. Nunca... ¿Y crees que ella te lo pidió? La pregunta me cayó como rayo. Rodrigo siguió hablando, implacable. ¿Crees que una niña de 3 años te pidió que
¿Sacrificaras tu vida entera por ella? ¿Que renunciaras a todo para convertirte en mártir? Carmen, tú tomaste esas decisiones, no ella. Tomé esas decisiones porque era mi responsabilidad. No, las tomaste porque querías ser la madre perfecta, porque necesitabas demostrar que podías sola, porque tu ego no soportaba la idea de fracasar. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces le preguntaste a Sofía qué quería ella realmente? ¿Cuántas veces consideraste que tal vez necesitaba una madre menos intensa, menos sacrificada, menos pegajosa? La palabra pegajosa me dolió más que todas las demás juntas, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que había algo de verdad en lo que decía. Mira, Carmen, continuó con una voz más suave, casi paternal. No te llamo para lastimarte. Te llamo porque Sofía me pidió que hablara contigo. Ella no tiene el valor de decirte esto directamente, pero necesita que entiendas que quiere distancia. ¿Distancia? Espacio. Tiempo. Que no la busques por un tiempo. Que la dejes procesar todo lo que ha pasado entre ustedes. ¿Y Paloma? Paloma está bien. Está feliz. Y no necesita que una abuela amargada le llene la cabeza de historias tristes sobre el pasado. Esa fue la gota que derramó el vaso. No vuelvas a llamarme, le dije con una voz que no reconocí como mía. Y no te atrevas a decirme qué tipo de abuela soy. Carmen. Colgué. Me quedé parada en la cocina de la señora Patricia, temblando, con el celular todavía en la mano. ¿Carmen? Me preguntó la señora acercándose. ¿Quién era? El papá de mi hija, logré decir. El que se fue hace 32 años. La señora Patricia me abrazó sin decir nada más. Y yo me quebré ahí, en los brazos de una mujer que apenas conocía, pero que me mostró más compasión en ese momento que mi propia familia en semanas. Esa noche, en mi departamento, me senté en el sillón con una taza de té que se fue enfriando mientras yo procesaba la conversación. ¿Había sido yo realmente una madre pegajosa? ¿Había asfixiado a mi hija con tanto amor que terminé alejándola? ¿Era posible que todos mis sacrificios, todas mis noches sin dormir, todos mis trabajos extra, hubieran sido más por mi necesidad de sentirme necesaria que por amor genuino? Por primera vez en mi vida, me hice una pregunta terrible. ¿Y si Rodrigo tenía razón? 3 días después de la llamada de Rodrigo, mientras barría el patio de mi edificio porque el conserje estaba enfermo y yo siempre terminaba haciendo el trabajo que nadie más quería hacer, llegó mi vecina del 301, la señora Consuelo. Carmen, qué bueno que la veo, me dijo con esa sonrisa falsa que conozco también. ¿No podría hacerme un favorcito? La señora Consuelo siempre necesitaba favorcitos. Que si le cuidara a su nieto mientras iba al salón de belleza, que si le prestara dinero para la luz porque se le había olvidado pagar, que si le comprara las tortillas porque le dolían los pies. En 5 años de vivir en el mismo edificio, nunca me había devuelto ni un peso, ni me había hecho ni un solo favor. ¿Qué necesita? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Es que tengo que ir al doctor con mi hermana, y resulta que el Jorgito se quedó sin dinero para el camión. ¿No me podría prestar 200 pesitos? El lunes, sin falta, se los devuelvo. 200 pesos. Lo mismo que me había costado el pastel de cumpleaños que me compré para celebrar sola. El lunes sin falta, como siempre decía. Como las otras 8 veces que le había prestado dinero y nunca me había pagado. Señora Consuelo, le dije, sorprendiéndome de lo serena que sonaba mi voz. Esta vez no puedo. ¿Cómo que no puede? Carmen, nomás son 200 pesos. ¿Usted? Sabe que yo siempre pago. No, señora, no siempre paga. Me debe 1,300 pesos de las otras veces. Cara de la señora Consuelo cambió inmediatamente. De la sonrisa dulce pasó a la expresión ofendida que ponen las personas cuando las confrontas con la verdad. Ay, Carmen, ¿cómo va a ser así? Somos vecinas. Entre vecinas nos ayudamos. Sí, nos ayudamos. Pero yo siempre soy la que ayuda, y usted siempre la que recibe. ¿Y ahora resulta que me está llevando cuentas? ¡Qué tacaña! Esa palabra, tacaña, hubiera sido suficiente antes para hacerme sentir culpable, para hacerme abrir mi cartera y darle el dinero aunque no lo tuviera.
Pero algo había cambiado en mí desde la llamada de Rodrigo. Si él tenía razón, si yo realmente había sido una persona que daba y daba esperando que la gente me quisiera por eso, entonces tal vez era momento de dejar de dar a personas que solo sabían recibir. No soy tacaña, señora Consuelo. Soy pobre. Y estoy cansada de ser pobre por prestarle dinero a gente que nunca me paga. La señora Consuelo se quedó con la boca abierta. En 5 años, nunca me había escuchado hablarle así. Pues qué cambio tan feo ha tenido, doña... Carmen, antes era usted tan amable. Sigo siendo amable, le respondí apoyando la escoba contra la pared. Pero ya no soy pendeja. Nunca había dicho esa palabra en voz alta. Me salió del alma, con toda la frustración acumulada de años de ser la persona a la que todos buscaban cuando necesitaban algo, pero que nadie recordaba cuando yo necesitaba algo. La señora Consuelo se fue furiosa, masculando cosas entre dientes, y yo me quedé ahí, parada en el patio sintiendo algo extraño en el pecho. No era culpa, no era tristeza, era alivio. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho no sin dar explicaciones, sin sentirme culpable, sin tratar de suavizar mi negativa con sonrisas y disculpas. Esa tarde, cuando llegué a casa de la señora Patricia, a planchar ella me notó diferente. Carmen, ¿está bien? Se ve, no sé, distinta. Creo que estoy empezando a estar bien, señora Patricia. ¿Empezando? Me senté en la cocina con mi café, como hacía siempre después de terminar mi trabajo. La señora Patricia es de esas patrones que te tratan como persona, no como mueble. Y durante estos 3 años hemos platicado de todo. ¿Puedo preguntarle algo personal? Tau, le dije. Claro. ¿Usted cree que está mal dejar de hacer cosas por gente que nunca hace nada por uno? La señora Patricia se sirvió su propio café y se sentó frente a mí. ¿Está hablando de su hija? Le había contado un poco de mi situación en las semanas pasadas, sin entrar en detalles, pero ella entendía que estaba pasando por algo difícil. De mi hija, de mi vecina, no sé, de todo mundo. Carmen, ¿puedo decirle algo que tal vez no le guste escuchar? Asentí con la cabeza, aunque por dentro me preparé para otra crítica, otra confirmación de que yo era el problema. Yo tengo 3 hijas, empezó. Y he aprendido algo. El amor no se demuestra haciendo todo por los demás. Se demuestra enseñándoles a hacer las cosas por ellos mismos. ¿Cómo? Usted me ha contado que trabajaba 2 turnos para que su hija tuviera todo lo que necesitaba, pero ¿le enseñó alguna vez que las cosas cuestan? ¿Le enseñó a valorar su esfuerzo? La pregunta me dolió porque sabía la respuesta. No. Nunca le había dicho a Sofía cuánto me costaban las cosas, porque no quería que cargara con esa responsabilidad siendo niña. ¿Le enseñó a cocinar? ¿A lavar su ropa? ¿A administrar dinero? Volví a decir que no con la cabeza. Yo hacía todo eso por ella, para que pudiera concentrarse en sus estudios. Carmen, usted hizo todo con la mejor intención del mundo. Pero tal vez, sin darse cuenta, le enseñó que su papel en la vida era servir a otros sin esperar nada a cambio. Sus palabras me cayeron como revelación. Y si eso es lo que le enseñó, continuó, entonces ella aprendió que eso es lo que las madres hacen. Dar sin recibir. Estar ahí sin pedir nada. Ser tomadas por garantía. Pero yo la amo. Por supuesto que la ama. Eso se nota en cada palabra que dice de ella. Pero amar no significa desaparecerse para que otros brillen. Esa noche, caminé por mi colonia viendo las casas con luces encendidas, imaginando a las familias cenando, platicando, riéndose juntas. Antes, esas imágenes me daban tristeza porque me recordaban lo que yo no tenía, pero ahora me hacían preguntarme algo diferente. ¿En cuántas de esas casas habría una mujer sirviéndole a todos, sin que nadie le sirviera a ella? ¿Cuántas madres estarían lavando platos mientras los demás veían televisión? ¿Cuántas abuelitas estarían preparando la comida del día siguiente mientras nadie preguntaba qué necesitaban ellas? Cuando llegué a mi edificio me encontré con don Raúl del 102 que estaba sacando la basura. Doña Carmen, qué milagro verla tan tarde por aquí. Iba caminando, don Raúl. Oiga, aprovecho para pedirle un favor. ¿No me podría cuidar? A mi perrito mañana. Tengo que salir temprano y no regreso hasta la noche. Antes habría dicho que sí automáticamente.
Don Raúl era un señor mayor. Vivía solo, su perrito era muy tranquilo. ¿Qué me costaba cuidarlo unas horas? Pero me costaba. Me costaba tiempo, me costaba energía, me costaba el día libre que tenía planeado para mí. Lo siento, don Raúl, pero mañana no puedo. Tengo planes. ¿Planes? ¿Usted? Sí, yo. Tengo planes conmigo misma. Don Raúl me miró como si hubiera dicho algo en chino, pero asintió con la cabeza. Bueno, pues, está bien. Subí a mi departamento sintiéndome extraña, ligera, de alguna manera. Como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante 69 años y apenas me diera cuenta de que podía quitármela. Al día siguiente, mi día libre, hice algo que no había hecho jamás. Desperté sin poner el despertador y me quedé en la cama hasta que quise levantarme. No porque estuviera enferma o triste, sino porque podía. Me preparé un desayuno completo: huevos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela. Y me lo comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa por terminar, para ir a hacer algo por alguien más. Después me bañé con calma, usando el jabón de avena que compré hace meses, pero nunca había usado porque era muy caro para uso diario. Me puse mi vestido azul, el bonito, no porque fuera a salir a algún lado especial, sino porque me gusta cómo me veo con él. Salí a caminar al Parque de los Venados otra vez, pero esta vez no me senté en la banca a ver jugar a los niños, pensando en mi soledad. Esta vez caminé por los senderos, respiré el aire fresco, vi las flores, escuché los pájaros. En una banca estaba sentada una señora como de mi edad, leyendo una novela. ¿Está bueno el libro?, le pregunté cuando pasé junto a ella. Ay, buenísimo, es de Isabel Allende. ¿La conoce? No, pero me gustaría. Venga, siéntese un ratito, le platico. Y ahí me quedé, platicando con una extraña sobre libros, sobre vida, sobre todo y nada. Se llamaba Esperanza y era viuda desde hace 5 años. ¿Sabe qué es lo más difícil de quedarse sola?, me preguntó. ¿Qué? Aprender a hacerte compañía a ti misma. Toda la vida una está acostumbrada a vivir para otros, y cuando ya no hay otros, no sabe qué hacer. ¿Y cómo se aprende? Poquito a poco, haciendo cosas que te gustan, conociendo gente nueva, dejando de pedir permiso para existir. Sus palabras me resonaron profundo. ¿Puedo preguntarle algo, Esperanza? Claro. ¿Se siente culpable cuando hace cosas para usted misma? Se rió con ganas. Los primeros meses me sentía culpable hasta de comer algo rico, pero ¿sabe qué descubrí? ¿Qué? Que si yo no me cuido, nadie más lo va a hacer, y que si yo no me valoro, nadie más lo va a hacer tampoco. Esa tarde, regresé a mi casa con el número de teléfono de Esperanza y con una sensación que no había experimentado en años. No era felicidad todavía, pero tampoco era tristeza. Era algo nuevo, algo que se parecía mucho a la esperanza. 2 semanas después de mi primer día de libertad, cuando ya había empezado a acostumbrarme a desayunar despacio y a decir no sin dar explicaciones, mi celular sonó un domingo por la mañana. Era Paloma. ¿Abuela? Escuché su vocecita del otro lado de la línea, y mi corazón se detuvo por completo. Mi amor, ¿cómo estás, mi niña? Abuela, ¿por qué ya no vienes a vernos? La pregunta me atravesó el alma. Detrás de su voz infantil, escuché ruido de fondo. La televisión, voces de adultos, el sonido de la vida normal de una familia dominical. Es que he estado ocupada, mi vida. ¿Ocupada haciendo qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que estaba ocupada aprendiendo a quererme a mí misma? Cosas de adultos, mi amor. Abuela, ¿ya no me quieres? Esa pregunta me rompió en pedazos. Te amo más que a nada en el mundo, Paloma. Más que a las estrellas, más que a la luna, más que a todos los dulces de todas las tiendas. Entonces ven a vernos. Mami dice que no puedes venir, pero yo quiero que vengas. ¿Tu mami dice que no puedo ir? Sí, dice que andas rara, que necesitas tiempo para pensar. En ese momento escuché la voz de Sofía de fondo, llamando a Paloma con urgencia. Paloma, ven acá. ¿Con quién estás hablando? Con mi abuela, respondió la niña con inocencia. Un segundo después, Sofía tomó el teléfono. Mamá,
¿Qué haces hablando con Paloma? Te dije que necesitaba espacio. Ella me llamó Sofía. Y déjame decirte algo. Es mi nieta también. No. Puedes aparecer en su vida cuando se te ocurra y desaparecer cuando estás en tus dramas. ¿Mis dramas? ¿Así les llamas a mis sentimientos? Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Mamá, necesitamos hablar, pero en persona. Ya. Basta de estas conversaciones por teléfono. ¿Cuándo? Hoy. A las 3, en el café La Parroquia de la Colonia Roma, pero vienes sola, y vienes preparada para escucharme sin hacer tus numeritos. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el estómago se me hacía nudo. Pero esta vez no era solo miedo, también era determinación. Si íbamos a tener esta conversación, yo también tenía cosas que decir. Me arreglé con cuidado, eligiendo mi vestido café de los domingos y mis zapatos buenos. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perla que fueron de mi madre. Quería verme digna. Quería recordarme a mí misma que tenía valor. El café La Parroquia estaba a media capacidad cuando llegué. Escogí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y sentir el sol tibio de la tarde. Pedí un café con leche y me quedé esperando, viendo pasar a las familias que caminaban por la banqueta. Padres con carriolas, niños con globos, abuelos tomados de la mano con sus nietos. Sofía llegó exactamente a las 3. La vi acercarse desde la calle, caminando con esa prisa que siempre tiene, revisando su celular mientras caminaba. Llevaba jeans negros, una blusa blanca y lentes de sol que se quitó al entrar al café. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. Las ojeras bajo sus ojos me decían que tampoco había estado durmiendo bien. «Hola, mamá», me dijo secamente, sentándose frente a mí sin abrazarme, sin siquiera sonreír. «Hola, mi amor». «No me digas mi amor, eso es parte del problema». Pidió un café americano y se quedó mirándome con esa expresión que ponía desde adolescente cuando creía que yo había hecho algo mal. «¿Cuál es el problema exactamente, Sofía?» El problema es que nunca has entendido límites. El problema es que yo tengo 35 años y sigues tratándome como si tuviera 5. Tratarte con cariño no es tratarte como niña. ¿Cariño? ¿Le llamas cariño a presentarte en mi casa sin avisar? ¿A traerme comida como si yo no supiera cocinar? ¿A preguntarme cada vez que nos vemos si estoy comiendo bien, si Paloma está bien, si necesito dinero? Cada pregunta era como una bofetada. Porque sí, yo hacía todas esas cosas, y las hacía por amor. Sofía, soy tu madre. Es normal que me preocupe por ti. ¿Normal? ¿Es normal que una mujer de tu edad no tenga vida propia? ¿Que tu única conversación sea sobre mí y sobre Paloma? ¿Que no tengas amigas, no tengas hobbies, no tengas nada más de qué hablar? Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Mi vida había girado alrededor de ella durante tanto tiempo que ya no sabía quién era yo sin el rol de madre. Trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Ahí está, me interrumpió, levantando la voz. Siempre lo mismo. Trabajé toda mi vida, me sacrifiqué por ti. Lo di todo por ti. ¿Sabes qué? Nadie te pidió que te sacrificaras tanto. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Tú decidiste trabajar doble turno. Tú decidiste no salir con nadie. Tú decidiste no tener vida propia. Y ahora quieres que yo cargue con la culpa de esas decisiones. El café llegó, pero ninguna de las dos lo tocamos. Estábamos demasiado ocupadas mirándonos a los ojos como dos gladiadoras en un coliseo. Sofía, todo lo que hice fue por amor. ¿Por amor? ¿O por necesidad? ¿Por amor? ¿O porque necesitabas sentirte indispensable? La pregunta me pegó como puñal, porque desde la llamada de Rodrigo, yo misma me había hecho esa pregunta 1000 veces. Mamá, papá me contó cómo eras con él. Siempre encima, siempre controlando, siempre haciendo que se sintiera culpable si no te daba toda su atención. ¿Tu papá era un qué? ¿Un malo porque no soportó tu manera de amar? Mamá, él me explicó que se fue porque no podía respirar, porque tú convertías cualquier cosa en drama, cualquier conflicto en tragedia. Te está llenando la cabeza de mentiras, Sofía. ¿Mentiras?
Es mentira que cuando yo era adolescente no podía llegar 10 minutos tarde sin que me esperaras llorando en la sala, segura de que me había pasado algo terrible. Es mentira que cada vez que salía con mis amigas me hacías sentir culpable, con tus caritas tristes. No podía negar eso. Sí me preocupaba cuando llegaba tarde. Sí me daba tristeza cuando prefería salir con sus amigas que quedarse conmigo. ¿Es mentira que hasta la fecha no puedo tomar una decisión sin que me preguntes 5 veces si estoy segura? ¿Que no puedo estar feliz sin que busques algo de... ¿Qué preocuparte? Sus palabras se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Sofía, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Me lastimaste porque me convertiste en tu proyecto de vida, en tu razón de existir, y eso es mucha presión para una hija, mamá. Demasiada. Me quedé callada, procesando lo que me había dicho. Parte de mí quería defenderme, explicarle que todo lo había hecho con la mejor intención. Pero otra parte, la parte que había estado despertando en las últimas semanas, sabía que algo de lo que decía era verdad. Entonces, ¿qué quieres? Le pregunté finalmente. Quiero que tengas tu propia vida. Quiero que encuentres cosas que te gusten que no tengan nada que ver conmigo. Quiero que cuando nos veamos puedas hablarme de algo más que no sea cuánto te preocupo. Y mientras tanto necesito espacio. Necesito no sentir que cada vez que no te llamo estás sufriendo. Necesito no sentir culpa por ser feliz cuando tú estás triste. La miré a los ojos, y por primera vez en semanas, realmente la vi. No como mi niña pequeña, no como mi proyecto de vida, sino como la mujer de 35 años que era. Una mujer que tenía derecho a vivir su vida sin cargar con las emociones de su madre. ¿Sabes qué, Sofía? Le dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. Tienes razón. ¿Qué? Tienes razón. Sí te convertí en mi proyecto de vida. Sí puse sobre ti la responsabilidad de hacerme feliz. Y eso no fue justo. Sofía me miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Pero también quiero que sepas algo, continué. Cada sacrificio que hice, lo hice con amor. Tal vez con un amor enfermo, posesivo, asfixiante, pero era amor. Y si eso te lastimó, lo siento. De verdad lo siento. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no las limpié. Por primera vez en mi vida, no me daba pena llorar frente a mi hija. Vas a tener tu espacio, le dije, pero no porque me lo estés pidiendo como castigo, sino porque yo también lo necesito. Necesito descubrir quién soy cuando no soy tu madre. Necesito aprender a ser Carmen, no solo la mamá de Sofía. Mi hija se quedó callada, viendo cómo yo tomaba mi café por primera vez desde que llegó. Pero quiero que sepas una cosa, le dije, mirándola directamente a los ojos. Cuando estés lista para tener una relación de adultas, aquí voy a estar. No como la madre que te asfixia, sino como la mujer que te ama y te respeta. Me levanté de la mesa, dejé dinero suficiente para pagar los 2 cafés y me despedí con un beso en su frente. Te amo, Sofía. Pero ya no voy a vivir solo para eso. Y salí del café sintiendo algo que no había sentido nunca. La libertad de amar sin asfixiar, de dar sin perderme, de ser madre sin desaparecer como mujer. Por primera vez en 35 años, Carmen Morales existía más allá de ser la madre de alguien más. 2 meses después del café con Sofía, desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de algo extraordinario. No había pensado en ella al abrir los ojos. Durante 35 años, mi primer pensamiento de cada día había sido sobre mi hija. ¿Habría dormido bien? ¿Necesitaría algo? ¿Estaría feliz? Pero esa mañana de junio, lo primero que pensé fue, hoy quiero ir al mercado de las flores de Xochimilco. No tenía una razón específica. Solo se me antojó ver colores, oler las gardenias, caminar entre las plantas sin prisas. Era la primera vez en décadas que tenía un antojo que no tenía nada que ver con hacer algo por alguien más. Me levanté despacio, disfrutando la sensación de las sábanas limpias contra mi piel. Había comprado esas sábanas nuevas la semana pasada, de algodón suave color azul cielo, con el dinero que antes habría gastado en regalos para Sofía o Paloma. Por primera vez, compré algo bonito para mí sin sentir culpa. Me preparé un desayuno que habría considerado demasiado elaborado para una persona sola. Huevos revueltos con queso Oaxaca, frijoles de la olla,
tortillas recién calentadas, café, de olla con canela y un vaso de jugo de naranja fresco que exprimí yo misma. Lo comí en mi pequeña mesa junto a la ventana, viendo a los vecinos del edificio de enfrente colgar ropa en sus azoteas, escuchando los sonidos normales de una ciudad que despierta. Desde el enfrentamiento en el café no había vuelto a saber nada de Sofía. Los primeros días fueron duros, llenos de ganas de marcarle, de ir a buscarla, de mandarle mensajes preguntando cómo estaba. Pero cada vez que sentía esa urgencia, me recordaba las palabras que le había dicho. Ya no voy a vivir solo para eso. Crowley no lo estaba haciendo. La primera semana había sido la más difícil. Me había levantado el lunes sin saber qué hacer conmigo misma. Siempre había trabajado los lunes en casa de la señora Patricia, pero ella estaba de viaje visitando a su familia en Puebla. Por primera vez en años, tenía un día completo libre sin planes específicos. Caminé hasta la biblioteca Vasconcelos, esa biblioteca enorme como catedral que está en el centro, y me inscribí para sacar libros. La bibliotecaria, una muchacha joven con lentes y sonrisa amable, me explicó el sistema como si fuera una niña, pero no me molestó. Al contrario, me gustó aprender algo nuevo. Saqué 3 libros, uno de cocina internacional, uno de jardinería, y Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que nunca había leído completo aunque todo el mundo hablaba de él. Esa noche leí hasta las 11, algo que no hacía desde antes de que naciera Sofía. Me quedé absorta en la historia de Tita y sus emociones convertidas en comida. Y por primera vez entendí que había otras maneras de amor además del amor maternal. Otras maneras de vivir además de vivir para otros. La segunda semana tomé una decisión que me cambió la vida. Me inscribí en las clases de baile de salón que daban los martes y jueves en el Centro Social de la Colonia Doctores. ¿Estás segura?, me preguntó la instructora, una señora de unos 60 años llamada maestra Rocío, cuando le dije que quería aprender. La mayoría de nuestros estudiantes vienen en pareja. Vengo sola, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Quiero aprender para mí. La primera clase fue incómoda. Había 8 parejas y yo. Me tocó bailar con don Armando, un viudo de 70 años que olía a loción Pinot y me pisaba los pies cada 3 pasos. Pero algo mágico pasó cuando sonó La Llorona, interpretada por Chabela Vargas. Mi cuerpo recordó un ritmo que tenía dormido desde mi juventud. «Muy bien, Carmen», gritó la maestra Rocío cuando logré hacer un giro completo sin tropezarme. «Tiene ritmo natural». Era la primera vez en años que alguien me felicitaba por algo que no tenía que ver con ser madre, empleada doméstica o cuidadora de otros. Al final de esa clase, una señora llamada Elena se acercó a mí. «Oiga, ¿no se anima a venir al grupo de lectura que tenemos los sábados? Somos puras mujeres. Leemos libros de escritoras mexicanas y después nos vamos a tomar café». Acepté sin pensarlo 2 veces. El grupo de lectura se reunía en la librería Gandhi de la colonia Roma. Éramos 6 mujeres entre los 50 y los 70 años. Elena, que había sido maestra de primaria. Luz, que trabajaba en una oficina de gobierno. Aurora, enfermera. Jubilada. Esperanza, la misma que conocí en el parque. Carmen, una artesana que hacía joyas. Y yo. La primera vez que fui, estaban discutiendo Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. «¿Qué les pareció Catalina?», preguntó Elena, que coordinaba las reuniones. «Una mujer valiente», dijo Luz. «Se atrevió a vivir su propia vida a pesar de estar casada con un hombre terrible. Pero tuvo que esperar a que él muriera para ser libre», agregó Aurora. «¿Por qué no se fue antes?». «Porque en esa época no era fácil», respondió Carmen la artesana. «Las mujeres no tenían opciones». «¿Y ahora sí las tenemos?», preguntó Esperanza, mirándome directamente. Ella sabía un poco de mi historia porque habíamos seguido platicando después de nuestro encuentro en el parque. «Creo que sí», dije, sorprendiéndome de participar en la conversación. «Pero hay que atreverse a tomarlas». Todas me miraron con curiosidad. Yo viví 58 años creyendo que mi única opción era ser la madre perfecta, la empleada perfecta, la mujer que siempre dice sí. Hace 3 meses descubrí que puedo decir no, y que el mundo no se acaba cuando lo digo. Esa tarde, nos quedamos platicando en el café de al lado hasta las 8 de la noche. Era la primera vez que tenía amigas de mi edad, mujeres que habían pasado por divorcios, pérdidas, decepciones, pero que habían encontrado maneras de rehacer sus vidas. ¿Sabes qué es lo más bonito de cumplir 50?
me dijo Elena mientras caminábamos hacia el metro, que ya no tienes que pedir permiso para existir. Sus palabras se me quedaron grabadas. Al mes siguiente, tomé la decisión más radical de mi vida. Renuncié al trabajo con la señora Patricia. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó cuando le dije. Has trabajado aquí 3 años. Te considero parte de la familia. Precisamente por eso, señora. Usted me trata bien, pero quiero intentar algo diferente. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner mi propio negocio de comida. Era una locura. Con mis ahorros de años apenas tenía suficiente para rentar un pequeño local en el mercado Medellín y comprar lo básico para cocinar. Pero Elena me había presentado a una mujer que daba microcréditos para mujeres emprendedoras, y por primera vez en mi vida decidí apostar por mí. Empecé vendiendo comida casera, guisados, salsas, tamales los fines de semana. No era gran cosa, pero era mío. Cada peso que ganaba era resultado de mi esfuerzo directo, no de planchar ropa ajena o limpiar casas ajenas. La primera semana vendí 300 pesos. La segunda, 500. A los 2 meses ya tenía clientes regulares que llegaban específicamente a buscar mis quesadillas de flor de calabaza y mis tamales oaxaqueños. Doña Carmen, me decía don Felipe, que vendía verduras en el puesto de al lado. Usted cocina con amor. Se nota en el sabor. Cocinar con amor. Pero esta vez amor por lo que hacía, no solo por quien lo haría. Una tarde de viernes, mientras cerraba mi puesto, vi una figura familiar acercarse entre los pasillos del mercado. Era Paloma. Venía, sola, con su uniforme del Colegio San Patricio y su mochila rosa con rueditas. Al verme, corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abuela! La abracé sintiéndome completa por primera vez en meses. Olía a jabón para bebés y a esos dulces masticables que tanto le gustan. ¿Cómo me encontraste, mi amor? Le pregunté a don Aurelio de tu edificio. Me dijo que te habías hecho famosa vendiendo comida rica. Me reí. Famosa en el mercado Medellín no era exactamente fama mundial, pero para una niña de 6 años, su abuela vendedora de quesadillas era toda una celebridad. ¿Tu mamá sabe que viniste? Paloma bajó la cabeza. No, pero yo quería verte. Te extraño. Mucho, abuela. Yo también te extraño, mi vida. Todos los días. ¿Por qué ya no vienes a casa? Porque tu mamá y yo necesitábamos un tiempo para entendernos mejor. ¿Y ya se entendieron? La pregunta me hizo sonreír. Yo ya me entiendo. Mejor conmigo misma. Y eso es un buen comienzo. Le di una quesadilla de queso con epazote recién hecha y se la comió con el apetito de los niños felices. Abuela, ¿puedo venir a verte aquí los viernes cuando salga de la escuela? Solo si tu mamá está de acuerdo, mi amor. Se lo voy a pedir, y si dice que sí, ¿me enseñas a hacer quesadillas? Te enseño todo lo que quieras aprender. Esa noche llamé a Sofía. Paloma vino a verme hoy, le dije sin preámbulos. Cuando contestó, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y me gustaría que habláramos, pero no para pelear, para ponernos de acuerdo sobre lo que es mejor para ella. Mamá, sé que necesitas espacio. Yo también lo necesitaba, pero Paloma no tiene por qué pagar por nuestros problemas de adultas. Otra pausa. ¿Dónde quieres que nos veamos? En mi puesto del mercado Medellín. Quiero que veas lo que estoy construyendo. Al colgar, me di cuenta de algo fundamental. Ya no estaba pidiendo perdón. No estaba suplicando que me aceptara. Estaba proponiendo una solución como la mujer adulta e independiente que había aprendido a ser. Por primera vez en mi vida, me sentía completa sin necesitar que alguien más me completara. Carmen Morales había nacido de nuevo a los 58 años. 6 meses después, mientras preparaba tamales para la temporada navideña en mi puesto del mercado, vi llegar a Sofía con Paloma de la mano. Era un sábado por la mañana de diciembre, y el mercado estaba lleno de gente comprando ingredientes para las posadas y las cenas navideñas. Mi hija se veía diferente, más tranquila tal vez. Llevaba el cabello suelto, no recogido en esa cola de caballo tensa que usaba cuando estaba estresada. Paloma corría adelante con la emoción de una niña que va a ver a su abuela favorita. «Abuela Carmen, vine a ayudarte con los tamales». En estos 6 meses, mi nieta había venido,
a visitarme casi todos los viernes. Al principio, Sofía la dejaba con reticencia, quedándose cerca por si pasaba algo. Pero poco a poco, cuando vio que yo no llenaba a Paloma de regalos ni de quejas sobre su mamá, empezó a relajarse. «Hola, mamá», me dijo Sofía, y por primera vez en meses, su voz no tenía esa dureza defensiva de antes. «Hola, mi amor, ¿cómo están?» Me había acostumbrado a no preguntar muchas cosas, a no interrogarla sobre su trabajo, su salud, sus problemas, a esperar que ella compartiera lo que quisiera compartir. Bien, Paloma no paraba de hablar de los tamales que iban a hacer juntas. ¿Quieres quedarte?, le pregunté sin presión, mientras le ponía a Paloma un delantal pequeño que había mandado hacer especialmente para ella. Sofía miró alrededor del puesto. Las ollas grandes, los ingredientes organizados, las salsas en recipientes de vidrio, todo limpio y profesional. En 6 meses, mi pequeño negocio había crecido. Ahora tenía 2 empleadas los fines de semana y una lista de pedidos para eventos familiares. ¿Esto lo hiciste tú sola?, me preguntó con genuina sorpresa. Con ayuda de un microcrédito y muchas ganas de demostrarme que podía. Respondí sin fanfarrias, sin buscar su admiración. Paloma ya estaba embarrando masa en sus manitas, concentrada como una chef profesional. Elena, mi amiga del grupo de lectura, llegó en ese momento con su nieta de 8 años. «Carmen, ¿cómo están los pedidos para mañana?», me preguntó Elena, y luego saludó a Sofía con naturalidad. «Hola, tú debes ser la famosa hija de Carmen». «¿Famosa?», preguntó Sofía, mirándome con curiosidad. «Tu mamá habla de ti con mucho cariño», le respondió Elena. «Pero también habla de sus clases de baile, de sus libros, de sus planes para expandir el negocio. Es una mujer muy interesante». Vi cómo Sofía procesaba esa información. Durante 35 años, yo había sido la mujer que solo hablaba de ella. Ahora era la mujer que hablaba de muchas cosas, incluida ella, pero no únicamente ella. «¿Tomas clases de baile?», Kes me preguntó cuando Elena se fue. «¿Baile de salón, los martes y jueves?». «¿Desde cuándo?». «Desde que aprendí que tengo derecho a hacer cosas que me gustan». Trabajamos en silencio durante un rato, las 3 generaciones de mujeres morales, envolviendo tamales con hojas de maíz. Paloma parloteaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre una obra de teatro navideña donde iba a ser una estrella. «Abuela, ¿puedo invitar a mis amigas a comer tus quesadillas?». «Por supuesto, mi amor. Pero tienes que preguntarle a tu mamá primero». Era algo que había aprendido. Respetar la autoridad de Sofía como madre, no socavar sus decisiones, no convertirme en la abuela que consiente lo que la mamá prohíbe. «Mamá, ¿puedo?», preguntó Paloma. «Claro, pero un día entre semana, no los viernes que son de tu abuela». Los viernes eran nuestros. Era el día que Paloma y yo cocinábamos juntas, que le enseñaba recetas de su bisabuela, que platicábamos de todo y nada. Era mi manera de ser abuela sin ser invasiva, de estar presente sin ser asfixiante. A la hora de la comida, cuando el puesto se quedó solo con nosotras 3, Sofía finalmente habló de lo que había venido a hablar. «Mamá, Rodrigo me pidió matrimonio». Sentí una punzada en el estómago, pero no de dolor. Era más bien sorpresa. «¿Rodrigo? ¿Tu papá?». «Sí», dice, «que quiere formar una familia conmigo y con Paloma, que quiere compensar todo el tiempo perdido». Miré a mi hija, esperando que continuara. Había aprendido a no dar consejos no solicitados. «¿Y tú qué quieres?», le pregunté finalmente. «No lo sé. Parte de mí siempre soñó con tener una familia completa, con que Paloma tuviera un abuelo. ¿Y la otra parte?». Sofía sonrió, ligeramente. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. «La otra parte recuerda que tú me criaste sola y lo hiciste muy bien. Que no necesito un hombre para ser una buena madre». «No», le dije, «pero sí necesitas ser feliz para ser una buena madre. Y solo tú sabes qué te hace feliz». ¿No me vas a decir que no me case con él? ¿No me vas a recordar todo lo malo que hizo? Sofía, tú tienes 35 años. Eres una mujer inteligente y capaz. Confío en que vas a tomar la decisión correcta para ti y para Paloma». Se quedó callada, jugando con una hoja de maíz. «¿Sabes lo que más me asustaba de ti antes?»,
me dijo de repente. ¿Qué? Que necesitabas tanto que te necesitara, que yo no podía equivocarme. No podía tomar malas decisiones porque tú sufrías más que yo. No podía ser independiente porque tú te quedabas sola. Sus palabras me dolieron, pero era un dolor limpio, como cuando el doctor te cura una herida. Y ahora, continuó, veo que tienes tu propia vida. Que eres feliz sin depender de mi felicidad. Y eso me da permiso de ser feliz o infeliz sin sentir que te estoy lastimando. ¿Y eso cómo se siente? Liberador, admitió. Por primera vez en mi vida puedo tomar decisiones pensando solo en mí y en Paloma, no en cómo vas a reaccionar tú. Paloma se había quedado dormida en una silla pequeña, cansada después de ayudar toda la mañana. La tapé con mi rebozo mientras Sofía y yo seguíamos platicando. ¿Sabes qué decidí sobre Rodrigo? Me dijo después de un rato. ¿Qué? Lee. Dije que si quiere ser parte de nuestras vidas, tiene que empezar despacio. Conocer a Paloma sin promesas. Demostrar que no se va a ir otra vez. Y que si algún día nos casamos, va a ser porque yo quiero casarme, no porque necesite que me rescate. Me parece muy sensato. Aprendí de la mejor, me dijo, y esta vez su sonrisa llegó hasta los ojos. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé organizando el puesto para el lunes. Don Felipe, mi vecino verdulero, se acercó con su sonrisa desdentada de siempre. Doña Carmen se ve muy contenta hoy. Es que tuve una buena plática con mi hija. ¿Ya se arreglaron? No sé. Trataba de arreglarnos, don Felipe. Se trataba de crecer. Esa noche, en mi departamento que ahora tenía plantas en las ventanas y libros en las mesas, escribí en mi diario. 8 de diciembre. Hoy Sofía me visitó no porque me necesitara, sino porque quería hacerlo. Me contó de Rodrigo no para que yo tomara la decisión por ella, sino para compartir su proceso. Por primera vez en 35 años, me trató como a una persona completa, no solo como a su madre. Y lo más hermoso es que yo también la vi como a una persona completa, no solo como a mi hija. El amor no cambió, pero creció. Se volvió más libre, más sano, más real. Cerré el diario y salí al pequeño balcón que da a la calle. Abajo, la vida de la colonia Doctores seguía su curso. Jóvenes regresando de las fiestas, familias caminando después de cenar, un músico callejero, tocando boleros en la esquina. Hace un año, habría visto esa escena y me habría sentido sola, excluida de la felicidad de otros. Ahora veía la misma escena y me sentía parte de ella, conectada con esa red invisible de personas que habían aprendido a vivir sus propias vidas. El próximo martes tenía clases de baile. El jueves, reunión del grupo de lectura. El viernes, mi nieta vendría a ayudarme con las quesadillas. El sábado, Aurora y Esperanza habían quedado de acompañarme a ver una exposición de Frida Kahlo. Mi calendario estaba lleno, pero no de obligaciones. Estaba lleno de elecciones. Carmen Esperanza Morales había aprendido algo que nunca pensó que aprendería a los 58 años. Había aprendido a volar. Y lo más hermoso de todo era que al volar yo, les había dado permiso a las mujeres de mi familia para que ellas también volaran. 3 generaciones de mujeres que habían decidido que merecían ser felices, no solo hacer felices a otros. Esa era la herencia más valiosa que podía dejarle a mi nieta. No el sacrificio, sino la libertad. No el martirio, sino la alegría. No la dependencia, sino el amor propio. Si esta historia tocó tu corazón, me gustaría preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo.